Mi nombre es Ana Martínez, y durante 15 años fui la secretaria ejecutiva de Empresas González, una de las compañías más importantes del país. Comencé a trabajar aquí cuando tenía apenas 22 años, recién graduada de la universidad con un título en Administración de Empresas. En ese entonces, don Roberto González, el fundador de la empresa, me dio una oportunidad que cambiaría mi vida para siempre. Veo algo especial en ti, Ana, me dijo durante mi entrevista. No solo veo tu título universitario, veo determinación en tus ojos. Lo que don Roberto no mencionó ese día era que su hijo, Carlos González, se convertiría en mi pesadilla durante los próximos 15 años. Carlos era todo lo contrario a su padre. Mientras don Roberto había construido la empresa desde cero con trabajo duro y humildad, Carlos había nacido en cuna de oro y nunca había tenido que esforzarse por nada. A sus 35 años, era el vicepresidente de la empresa, una posición que había conseguido únicamente por ser el hijo del dueño. Desde mi primer día, Carlos me trató como si fuera invisible. Tráeme café, archiva esto, cancela mis citas, eran las únicas palabras que me dirigía, siempre sin mirarme a los ojos. Pero yo no era una simple secretaria. Durante esos 15 años, mientras Carlos pasaba sus días en reuniones de golf y fiestas corporativas, yo me dedicaba a aprender cada aspecto del negocio. Don Roberto lo notó. Ana, me dijo un día, hacía unos 5 años, te he visto revisar los informes financieros durante el almuerzo. Me sonrojé, pensando que me regañaría. Lo siento, señor. Es solo que me interesa entender cómo funciona todo. Para mi sorpresa, sonrió. ¿Te gustaría aprender más? Así comenzaron nuestras reuniones secretas. Cada martes y jueves, después de que todos se iban a casa, don Roberto me enseñaba los entresijos del negocio. Estrategia corporativa, finanzas, recursos humanos, marketing, absorbí cada palabra como una esponja. ¿Por qué está haciendo esto por mí?, le pregunté un día. Porque veo en ti lo que siempre esperé ver en mi hijo, respondió con una mezcla de orgullo y tristeza. Las cosas cambiaron drásticamente hace 6 meses, cuando don Roberto sufrió un ataque al corazón. Carlos asumió el control temporal de la empresa, y su primer acto fue hacer mi vida imposible. Necesito que te quedes hasta tarde hoy, se volvió una frase común, siempre dicha 5 minutos antes de mi hora de salida. Estos informes están mal archivados, decía, después de que yo había pasado horas organizándolos exactamente como él había pedido. La situación empeoró cuando don Roberto fue hospitalizado nuevamente hace 3 semanas. Carlos comenzó a pavonearse por la oficina como si ya fuera el dueño absoluto. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la sala de juntas, escuché a Carlos hablando con otros ejecutivos. Una vez que el viejo no esté, haré grandes cambios aquí, declaró entre risas. Empezando por deshacerme de cierto personal obsoleto. Sabía que se refería a mí. Esa misma tarde, recibí una llamada que me heló la sangre. Ana, la voz de don Roberto sonaba débil pero urgente, necesito verte en el hospital. Es importante. Cuando llegué al hospital, encontré a don Roberto conectado a varios monitores, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. Ana, no me queda mucho tiempo, dijo sin rodeos. Pero hay algo que necesito que sepas. Sacó un sobre de debajo de su almohada. Toma esto. No lo abras hasta que sea el momento adecuado. Confío en ti más que en nadie. Don Roberto, por favor, no hable así, supliqué con lágrimas en los ojos. Prométeme algo, continuó, ignorando mis protestas. Pase lo que pase, no renuncies. No importa lo que Carlos haga o diga. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, respondí, apretando su mano. 3 días después, don Roberto falleció. El día del funeral, mientras todos presentaban sus respetos, Carlos me miró con desdén. Espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí, susurró mientras pasaba junto a mí. Los cambios están por venir. Lo que ninguno de nosotros sabía era que don Roberto había estado preparando el cambio más grande de todos, uno que sacudiría los cimientos de Empresas González para siempre. La semana después del funeral fue un infierno. Carlos convocó una reunión de emergencia con la junta directiva, presentándose como el nuevo CEO de la empresa. Es tiempo de modernizarnos, declaró con una sonrisa arrogante. Mi padre era un gran hombre, pero sus métodos eran anticuados. Desde mi escritorio,
Podía escuchar los aplausos falsos de los ejecutivos que siempre habían alabado a Carlos esperando sus favores. Me mantuve ocupada organizando archivos, recordando la promesa que le había hecho a don Roberto. El viernes de esa semana, Carlos me llamó a su oficina, la antigua oficina de su padre. Había redecorado completamente el espacio, eliminando cada rastro de don Roberto. Ana, dijo sin levantar la vista de su teléfono, he estado revisando el presupuesto de la empresa. Sí, señor. Mantuve mi voz profesional, aunque mi estómago se revolvía al verlo sentado en la silla de don Roberto. Tu salario es ridículamente alto para una simple secretaria. Ahora me miraba directamente, con una sonrisa cruel. Especialmente una que pronto será reemplazada por alguien más, calificado. Llevo 15 años en esta empresa, señor. Conozco cada aspecto del negocio. Carlos soltó una carcajada. ¿Cada aspecto? ¿Una simple secretaria? Por favor, ni siquiera tienes un MBA. Actualmente estoy terminando mi maestría en Administración de Empresas, respondí, manteniendo la calma. He estado estudiando por las noches durante los últimos 3 años. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. ¿Y crees que eso te hace especial? Alguien como tú nunca dirigirá esta empresa. Eres y siempre serás una simple secretaria. En ese momento, su nuevo asistente entró apresuradamente. Señor González, el abogado de su padre está aquí. Dice que es urgente. El rostro de Carlos palideció ligeramente. ¿El abogado de mi padre? No tenía ninguna reunión programada. Dice que es sobre la lectura del testamento, señor. Carlos me miró con desdén. Puedes retirarte, Ana. Y comienza a buscar otro trabajo. Mientras salía de la oficina, me crucé con el licenciado Ramírez, el abogado personal de don Roberto durante los últimos 30 años. Me dedicó una pequeña sonrisa y un guiño casi imperceptible. Media hora después, los gritos que venían de la oficina de Carlos podían escucharse en todo el piso. Esto es imposible. Debe ser un error. La puerta se abrió de golpe y Carlos salió hecho una furia. Ana, ven aquí inmediatamente. Cuando entré a la oficina, el licenciado Ramírez estaba sentado tranquilamente, sosteniendo varios documentos. Señorita Ana, por favor, tome asiento, dijo el abogado con calma. Hay algo que debe saber. Ella no tiene derecho a estar aquí, gritó Carlos. Esto es un asunto familiar. Por el contrario, respondió el licenciado Ramírez, la señorita Ana tiene todo el derecho a estar aquí. De hecho, es la persona más importante en esta reunión. Sacó un sobre, idéntico al que don Roberto me había dado en el hospital. ¿Tiene usted el sobre que don Roberto le entregó? Con manos temblorosas, saqué el sobre de mi bolso. No lo había abierto, respetando los deseos de don Roberto. Excelente, dijo el abogado. Ahora, permítanme leer oficialmente el testamento de don Roberto González. Carlos se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de furia y miedo. Yo, Roberto González, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Durante los últimos 5 años, he estado preparando mi sucesión en Empresas González. He observado, evaluado y probado a aquellos que podrían liderar esta empresa después de mi partida. Mi hijo, Carlos González, heredará el 25% de las acciones de la empresa y mantendrá su posición como vicepresidente, sujeto a evaluación de desempeño por la nueva dirección. El 75% restante de las acciones, junto con la posición de CEO y presidenta del consejo directivo, se transferirán a quien ha demostrado verdadero amor por esta empresa, dedicación inquebrantable, y la inteligencia y visión necesarias para llevarla al futuro, Ana Martínez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos parecía haber dejado de respirar. Esto es una broma, murmuró finalmente. No lo es, respondió el licenciado Ramírez. Don Roberto pasó los últimos años preparando todo meticulosamente. El sobre que le entregó a Ana contiene su plan estratégico para los próximos 5 años, junto con evidencia de su preparación y capacitación secreta. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y notas detalladas de todas nuestras sesiones de entrenamiento, junto con una carta personal. Querida Ana, comencé a leer en voz alta, las lágrimas nublando mi visión. Si estás leyendo esto,
significa que mi tiempo ha llegado. He visto en ti lo que siempre esperé ver en mi propio hijo: pasión, dedicación y un corazón genuino. Esta empresa necesita un líder que la ame tanto como yo, alguien que entienda que no se trata solo de ganancias, sino de las personas que trabajan aquí. La carta de don Roberto continuaba. He visto cómo has manejado cada desafío, cómo has aprendido cada aspecto del negocio mientras otros te menospreciaban. Tu humildad nunca te permitió ver lo extraordinaria que eres, pero yo lo vi desde el primer día. Esta empresa necesita tu visión, tu compasión y tu fortaleza. No dejes que nadie te diga que no mereces esto. Lo has ganado con cada hora extra, cada informe estudiado, cada problema resuelto en silencio. Con amor y confianza, Roberto González. Cuando terminé de leer, Carlos golpeó la mesa con fuerza. Impugnaré este testamento. Ningún juez permitirá que una secretaria tome el control de una empresa de este tamaño. El licenciado Ramírez sonrió tranquilamente. Me temo que eso será imposible, señor González. Su padre se aseguró de que todo fuera completamente legal. Además, sacó otro documento. La junta directiva ya fue informada y votó a favor de este cambio hace 6 meses. ¿Qué? ¿La junta lo sabía? Por supuesto. Don Roberto no dejaba nada al azar. La señorita Ana ha estado efectivamente dirigiendo muchas operaciones de la empresa durante los últimos 2 años, aunque desde las sombras. Los resultados hablan por sí mismos. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones y cambios. La noticia de mi nombramiento se extendió como pólvora por toda la empresa. Para mi sorpresa, la mayoría de los empleados lo celebraron. Resultó que no era la única que había notado mi trabajo durante todos estos años. María, de contabilidad, fue la primera en venir a mi nueva oficina. Por fin alguien que entiende cómo funciona realmente esta empresa, dijo con una sonrisa. Carlos, por supuesto, no se dio por vencido fácilmente. Intentó sabotear varias reuniones importantes, perdió documentos cruciales, y trató de poner a los ejecutivos en mi contra. Pero había subestimado lo bien que conocía yo la empresa y a su gente. Durante mi primera reunión como CEO, presenté un plan detallado para los próximos 5 años. Empresas González no solo será más rentable, declaré, sino también un mejor lugar para trabajar. Mientras hablaba, vi a varios ejecutivos antiguos asentir con aprobación. Ellos habían estado allí desde el principio, habían visto crecer la empresa bajo el liderazgo de don Roberto. Y ahora veían ese mismo espíritu en mí. Un mes después de asumir el cargo, descubrí algo preocupante en los libros contables. Carlos había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales durante años. Don Roberto lo había sospechado, pero nunca tuvo el corazón para enfrentarlo. Llamé a Carlos a mi oficina, su antigua oficina. ¿Qué quieres?, preguntó con desdén. Siéntate, Carlos. Tenemos que hablar sobre estas transferencias. Su rostro palideció al ver los documentos sobre mi escritorio. No puedes probar nada. En realidad, puedo. Tu padre lo sabía todo. Dejó un expediente completo. Pero te estoy dando una opción. Puedes renunciar silenciosamente, devolver el dinero, y mantener tus acciones, o podemos hacer esto de la manera difícil. ¿Me estás amenazando? Tú, una simple. Cuidado con lo que vas a decir, lo interrumpí. Esa, simple secretaria, ahora tiene el poder de enviarte a la cárcel. Tu padre te dio una última oportunidad. Yo te estoy dando otra. No la desperdicies. Carlos finalmente entendió que había perdido. Renunció esa misma tarde. 1 año ha pasado desde entonces. Empresas González ha crecido un 40% bajo mi liderazgo. Implementamos nuevos beneficios para los empleados, incluyendo un programa de educación continua, porque sé de primera mano lo importante que es seguir aprendiendo. La oficina que una vez fue de don Roberto ahora es mía, pero mantuve su viejo escritorio. Sobre él, tengo una foto suya junto con su última carta, enmarcada. Me sirven como recordatorio diario de que el verdadero liderazgo no se trata de títulos o apellidos, sino de dedicación, pasión y visión. Hace poco, contraté a una nueva secretaria ejecutiva. El primer día, la llamé a mi oficina. Patricia, le dije, ¿te gustaría aprender cómo funciona realmente esta empresa? Sus ojos se iluminaron, justo como los míos hace 15 años. Me encantaría. Excelente,
Sonreí. Porque en Empresas González, creemos que cada persona tiene el potencial de ser extraordinaria. Solo necesita la oportunidad correcta. Mientras le mostraba los primeros informes financieros, miré la foto de don Roberto y sonreí. Su legado continuaría, no a través de su apellido, sino a través de los valores que me enseñó. Trabajo duro, humildad y la creencia de que el talento puede venir de los lugares más inesperados. En cuanto a Carlos, último que supe es que está trabajando en una pequeña empresa, empezando desde abajo por primera vez en su vida. Quizás, finalmente, aprenda las lecciones que su padre trató de enseñarle todos estos años. Como siempre me decía don Roberto, el éxito no se hereda, se gana. Y yo lo gané, un café, un informe y una hora extra a la vez. Gracias por ver mi video. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.